Si os parece, acabamos de ver un poco el IPT y tenía pensado hablar de licencias y demás, pero lo dejamos para mañana. ¿Vale? Dejamos presentaciones por hoy y acabamos de entender esto. Para citar recursos que ya tenemos publicados dentro de GBIF, lo que podemos hacer es crear un recurso de metadatos y dirigir, y enlazar el identificador de la colección que ya tenemos publicada. La idea de publicar nuestro archivo de texto con los metadatos sería publicar datos nuevos. Y esos son los que indexaría GBIF si fuesen nuevos. Lo que no vamos a hacer es subir a IPT datos que ya tenemos publicados en GBIF, porque entonces sí se producirían duplicados. Vale, entonces, todo esto de cargar el archivo de texto, además de los metadatos, sería para colecciones nuevas, para recursos nuevos. Si es un recurso que ya tenemos publicado en GBIF, lo que hacemos será relacionar todos estos metadatos que estamos incorporando, le vamos a dar el identificador que ya tenía la colección anteriormente. Cuando antes hemos hecho el primer paso de todos en los metadatos, en el Darwin Test, hemos ido a una página a generar un identificador aleatorio. Un identificador como ese ya lo tiene cada una de las colecciones de GBIF. Así que lo que haremos será irnos a esa colección, copiar el identificador e incorporarlo aquí. ¿Dónde podemos ver el identificador único de cada recurso de datos? Si ponéis GBRDs en Google, bueno, sale como un índice de recursos de lo que tiene GBIF almacenado. Si buscáis en Search, si queréis buscar a Califa. Dataset, ¿vale? Le damos a la colección. Y ese es el UUID. Vale, eso. Que es lo mismo que antes hemos generado aleatoriamente en el... O sea, lo único que tendríamos que hacer si ya tenemos nuestros datos en GBIF para publicar un artículo de datos sería publicar los metadatos, prescindir del archivo de texto y dirigir a este recurso. Tú puedes actualizar el juego de datos, pero el identificador se mantiene. Estos dos datos no podemos modificarlos, vienen establecidos por los datos. Podemos cargar una imagen asociada a nuestra colección para que aparezca algo así. Para que aparezcan imágenes asociadas a la colección, ya sea el símbolo del herbario que sea, de la colección, ¿vale? Podéis poner bien la URL de la imagen o bien cargar un archivo nuevo y saldría ahí en el iconito al lado. Si a vosotros os conseguís que lo cargue, pues me lo decís. Y bueno, luego queda el propósito del conjunto de datos, el por qué hicimos este conjunto de datos si teníamos una hipótesis de partida. Las licencias, que esto lo vamos a ver mañana. Vale, tendremos que seleccionar entre distintas licencias, bien una de las que está aquí, y entonces nos saldría el texto asociado a esa licencia, o bien una diferente que queramos escribir. Mañana vemos todo esto. Cualquier otra información que no hayamos incluido en los campos anteriores, del tipo que sea que consideréis que debe estar ahí. Y los identificadores alternativos, que aquí saldría, este es el que hemos añadido aleatoriamente antes. Entiendo que aquí saldría el de GBIF, si publicásemos el recurso allí. O sea, al vincular nuestro artículo de datos con una colección ya publicada, este sería el de la colección principal, el identificador de la colección principal. Bueno, y tantos identificadores alternos como tengamos de otros recursos. Hay un menú de enlaces externos donde podemos poner pues, los otros sitios donde tenemos el recurso, en este caso nuestra web, una que es la que sea. Aquí pondríamos la URL del archivo si lo tenemos. En nuestro caso concreto no tenemos un direccionamiento concreto al recurso, sino a la consulta. Ponemos la consulta
y aquí pondríamos consulta de Excel. No es lo ideal, pero sería otra forma de acceder a los datos. En nuestro caso lo que hacemos es una consulta igual a la que hace GBIF. Si buscas, estás en la colección, lo enseño y os hago publicidad, para que entréis. Y mañana os enseño las plantas. Nosotros tenemos una sección que es de especímenes. Si aquí en país seleccionamos Ecuador, claro, termina de cargar, saldrán todas las colecciones de Ecuador. Lo que pasa es que como nuestra URL no varía, pues no podemos dirigir directamente al recurso en el formato concreto de esta web. Si en vuestra web podéis, pues eso que es. ¿Ves? Aquí saldrían todos los resultados. Como tenemos que actualizar la base de GIF, tenemos alguno más. y aquí saldrían todas las colecciones igual que salen en el otro sitio. Bueno, en este caso ordenadas por especie y cada uno de los registros. Pero la idea sería la misma. Podríamos referenciar en enlaces externos, pues esta otra cualesquiera otras formas de acceder a los datos. ¿Vale? Si no seleccionamos, cuando mañana veamos todo lo de las licencias, al ver el menú de las licencias y darle a guardar, no nos ha dicho nada. Si seleccionamos una licencia y le damos a guardar, tiene que preguntarnos si hemos leído la licencia ahora, si hemos leído y comprendido la licencia. Sí. Estas sí os las recomiendo que os las leáis porque son muy sencillas. Entonces ya tendríamos teníamos nuestros metadatos completos, nuestro archivo de Darwin Core vinculado, nos confirma que se puede leer, que ha encontrado 33 columnas, la dirección de la que ha cogido el archivo, donde le he dicho yo que lo subiese, el tamaño, el número de registros, que es el mismo que teníamos al principio, claro, y la última fecha de la modificación. Y aquí podemos indicar si hacemos si queremos crear, es que os he dicho antes que se podía crear todo al revés empezando desde aquí. Esto podemos delimitar aquí los caracteres, el número de filas de encabezado que tiene el archivo de texto. En este caso, como hemos subido un archivo ya procesado, vienen todos los datos rellenos. Si subiésemos un archivo de texto a un recurso original, a un recurso nuevo, podríamos delimitar todas estas cosas. El número de filas del encabezado, el formato de las fechas, la codificación de los caracteres y demás. Luego lo que tenemos, el siguiente paso sería el mapeo entre nuestra fuente de datos y los elementos de Darwin Core. Como nosotros lo hemos subido en un estándar Darwin Core, lo que hemos hecho es prácticamente ahorrarnos este paso, porque lo ha hecho la aplicación de manera automática. Si nosotros en vez de esto subimos nuestro archivo de texto, nosotros por ejemplo usábamos Beatmaster, pero una base modificada. Si subimos directamente ese archivo de texto, tendría que mapear yo manualmente qué campos de mi tabla corresponden a los campos del estándar Darwin Core. Al haberlo hecho directamente con el Darwin Test, tenemos un mapeo automático. Si le damos a editar, aquí salen todos los campos del estándar Darwin Core. Y los que salen mapeados automáticamente porque el nombre de mi tabla, que es en esta columna, corresponde al nombre de la tabla, es igual al nombre de la tabla que espera encontrar como estándar Darwin Core, los mapea automáticamente.
En el caso de que no encontrase, de que alguno de mis campos no coincidiese con los campos de Darwin Core, abajo del todo, me saldría aquí abajo una fila de campos no mapeados y tendríamos que mapearlos manualmente. Por ejemplo, bueno, simplemente con que mi campo, en vez de llamarse Phylum, se llamase, la M y la U estuviesen cambiadas de orden, eso ya no lo encontraría, teníamos que mapearlo manualmente o cambiarlo en nuestra base original. Tendríamos en este caso tendríamos todos los campos mapeados. Los campos, cuando luego publiquemos el recurso, los campos que no están mapeados no van a salir en el recurso. ¿Vale? Cuando luego queramos descargar el archivo de Darwin Core, solo van a salir los campos que aquí están registrados. Bueno, mañana volvemos a ver esto más en detalle. Y entonces, una vez que hubiésemos mapeado los datos, tenemos la opción de publicar la versión, que es crear el recurso, pero no hacerlo público todavía. Podemos publicarlo y luego hacerlo visible. Si publicamos el recurso, generamos el archivo. Al publicar lo que hemos hecho, hacer disponible, en este caso habíamos subido un archivo de Darwin Core, entonces después de mapearlo o remapearlo con el estándar del IPT, estos son los datos que vamos a hacer disponibles, aparte de los metadatos. El archivo Darwin Core zip, el EML y el documento de Word, que es un resumen de los metadatos, bueno, los metadatos en sí. Una vez que lo hacemos, bueno, y esta sería la versión 1 publicada. Cada vez que le demos a publicar, suponiendo que hayamos actualizado el archivo de texto, avanzará de versión. Y una vez que y aquí, aunque aquí le hayamos dado a publicar, en el inicio no sale esa colección. Estas son otras dos que he creado antes, pero esa no saldría. Cuando le damos a hacerlo público, cambiamos el estado a público, aquí. Este recurso es público y disponible para todo el mundo. Entonces si vamos, ¿le estáis dando? Sí. Ah, vale. Digo, de repente salió un montón de cosas publicadas. Entonces ya cualquiera que acceda al IPT, aunque no esté registrado en el IPT, va a ver el recurso publicado. Lo que vamos a hacer en nuestro artículo de datos es, bueno, esta es la versión en el IPT de nuestro artículo de datos. Esto es lo que vamos a referenciar. Cuando accedamos a la dirección que nos da IPT, vamos a entrar a esto. Si en Google pusiésemos la Khalifa Collections from Continental Ecuador, nos saldría todo esto. Y luego, como veremos mañana, la idea será que a partir del documento de Word que nos ha generado y que nosotros también lo podemos ver antes de hacer público el recurso, hacer nuestro artículo de datos, editarlo, enviarlo y publicarlo, como publicación académica. Por encima eso es IPT. Y ese sería el proceso desde nuestros datos, en la base en la forma del tipo que sea, hasta el recurso IPT y el artículo de datos. Si le damos al RTF y lo abrimos, ¡tachán!
Luego hay cosas que habría que arreglar, como por ejemplo que yo aquí he duplicado un campo, entonces al ser dos personas distintas, uno solo Pablo Muñoz y otro Pablo Muñoz Rodríguez, el IPT lo interpreta como dos personas distintas, entonces lo que tengo que hacer es copiar los datos idénticos. Y entonces esto ya seguiría el formato normal de una publicación científica, la dirección, correspondencia, todo esto que lo rellenaríamos cuando tengamos el artículo en proceso. El abstract, que es el abstract que habíamos puesto, las palabras clave, los detalles del proyecto, el título del proyecto principal, el personal, la financiación, la descripción del área, pues todos los datos que hemos ido introduciendo. ¿A través de qué IPT están publicados los datos y cuál es el acceso a ese IPT? Si aquí bueno, los datos. Aquí si le damos a este enlace se va a descargar los datos. Si le damos a ese enlace nos lleva directamente al recurso del IPT. En la cobertura taxonómica, la descripción general, tan específica y completa como queráis, las categorías taxonómicas ordenadas de mayor a menor, más específica, la cobertura espacial, la cobertura temporal, la descripción de la colección, el identificador. Todos los datos que hemos ido incluyendo en los metadatos. Si aquí hubiese puesto los datos para la metodología saldrían igual. La descripción del dataset. Los enlaces externos, el lenguaje de los metadatos y ya al final las referencias. En el caso de que tuviésemos un montón de referencias, unas con las que hemos utilizado nosotros y otras que se han generado a partir de nuestros datos, podríamos dividirlas en dos apartados. Y si os parece, os enseño un artículo de ejemplo, ¿vale? Y esto sería un data paper. Este tiene 3 páginas. Luego podemos añadirle gráficos, podemos añadirle mapas, podemos añadirle más texto, pues todo lo concisos que queramos ser, así va a salir. Pero la idea simplemente es publicar los datos sin análisis. Los metadatos sin análisis. O sea, no un análisis de los datos, sino la información referente a esos datos. Y si os parece, para acabar os enseño un ejemplo y terminamos. Mirad, este es un ejemplo de artículo, de Phytokiss. El formato de artículo es el mismo que el de un artículo científico. Direcciones, bueno, título, autores, direcciones, las fases de la publicación, la cita. Un abstract, lo que hacen estos artículos es, no tiene una introducción y toda la información general del proyecto la incluyen, el formato de IPT es incluirlo en el abstract. No hay un apartado de introducción. Yo pienso que un apartado de introducción no estaría mal. Vale. A través de donde se han publicado los datos, la cobertura taxonómica, la descripción general de la cobertura taxonómica, en este caso han añadido un gráfico que podemos añadir también nosotros, aparte de nuestro documento. Aquí han puesto todas las familias y todos los órdenes y todas las clases. Esto puede ser más o menos fácil y útil según el tipo de artículo. La cobertura espacial, la cobertura temporal, que es tan sencillo como esto. Los métodos de muestreo, que también mirad lo que es. Un párrafo aquí abajo y ahí arriba y ya está. El control de calidad, un mapa que también han añadido ellos aparte. La descripción del conjunto de datos. Y ya las referencias. Y aquí acaba el data paper. Las referencias citadas dentro de los metadatos, que es lo que hablábamos antes, y las referencias a la literatura usada para construir el conjunto de datos y las publicaciones basadas en este conjunto de datos. Cuantas más publicaciones hayan surgido a partir de ese conjunto de datos, da a entender que más provechoso es el mismo. Y eso es el artículo de datos.